Hola, Dios les guarde, Dios les bendiga profundamente. Una vez más, continuamos nosotros acá con el empeño, con el deseo de poder ayudarte, de poder a través de la palabra de Dios inspirarte a hacer esos cambios positivos en tu vida y en las personas que están a tu alrededor. Hoy continuamos entonces con la segunda parte de nuestra serie Más allá de las palabras. Y reitero, nuestro empeño, nuestro esfuerzo es que las relaciones en tu hogar, la comunicación en tu casa pueda mejorar sustancialmente. Que así, de este modo, tu vida también, tu salud física, emocional mejore y de las personas que están a tu alrededor. Puedas ser tú ese hombre, esa mujer de influencia en casa, en tu comunidad, en donde quiera que estés. Por lo tanto, mejorar la comunicación es importantísimo, es importante, es clave en tu vida. Por cierto, hace poco leí sobre las serpientes. Estaba revisando algunas cosas y me llamó la atención algo. Por lo general nosotros cuando vemos una serpiente, una culebra, una cobra rey, por ejemplo, nos llena enseguida de temor. ¿Por qué? Porque es amenazante para nosotros. Si nos muerde, su veneno podría ser mortal, ¿no? Para nosotros. Así que cuando vemos algunas de estas serpientes, por ejemplo, enseguida el temor nos invade y hay una reacción, bien sea de salir corriendo o de atacar a esa serpiente. Pero ¿sabías tú que esta serpiente, pensemos por ejemplo en la cobra rey, esa cobra cuando se levanta y su capucha se extiende, lo hace ¿por qué? ¿Porque quiere atacarnos? ¿Porque quiere comernos? Nosotros no somos su presa, no natural, no nos puede comer, no nos puede atacar. Lo hace es porque se siente amenazada. Y sabe, es interesante esto porque nosotros nos sentimos amenazados, pero ella también, la serpiente como tal, se siente también amenazada. Y por eso reacciona. Algunas se levantan así en forma de S y se paran. La cobra rey, por ejemplo, como les decía, expande su capucha. Y lo hace porque, reitero, se sienten amenazadas. Esto quiere decir entonces que nosotros como personas tenemos ventajas sobre ellos o sobre estas serpientes. Ellos ven en nosotros, por supuesto, una amenaza. Alguien muy grande, alguien que pueda hacer algún daño o estamos invadiendo su territorio. Y el entender que se sientan amenazadas nos da a nosotros más poder para poder atacarlas. Podemos decir entonces, oh serpiente maligna, ahora sí, como me tienes miedo, te voy a atacar. Si nos atrevemos a hacer eso, si tú pretendes ahorcarla o asustarla porque ya tiene miedo de ti, entonces creo que la reacción de ella no va a ser la que tú esperas. No va a huir como nosotros huiríamos. No, se sienten amenazadas y en consecuencia atacan. Y esta es una diferencia importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿De qué nos sirve a nosotros saber de que las serpientes, al sentirse amenazadas, atacan? Bueno, para darnos tranquilidad, para que cuando veas una, no busques en primera instancia a matarla o en todo caso mantenerte quieto de modo que no se sienta amenazada y pueda seguir su camino. Y por otra parte, tú puedas alejarte pero muy despacio, de manera que cualquier movimiento que hagas, ella no lo interprete, la serpiente no lo interprete como una amenaza potencial. Ahora, ¿sabe? Muchas veces esto mismo ocurre en las relaciones, en nuestras relaciones. Cuando digo algo, cuando hago alguna cosa, la otra persona se siente amenazada. La otra persona se siente vulnerada, su espacio invadido, de alguna forma atacada y reacciona en consecuencia. Muchas veces las palabras que las otras personas dicen es una reacción por un sentido de amenaza, que así lo interpreta. Y si nosotros nos ponemos al mismo nivel e interpretamos la respuesta de esas personas como un contraataque a nosotros y nos ponemos en el mismo nivel, entonces en lugar de solucionar el problema, lo profundizamos. Sería como que si pretendiésemos entonces agarrar a esa serpiente por la cola.
esto no va a solucionar el problema, lo va a agravar. Y esto, reitero, ocurre en nuestras relaciones. Si te limitas a solamente interpretar las palabras dichas, entonces vas a encontrar en esas palabras una amenaza, vas a encontrar en esas palabras una ofensa. Y no estás interpretando las emociones que hay o los sentimientos que hay más allá de esas palabras. Así que, como la serpiente, debe ser, como el caso de la serpiente, tú tienes que ser sabio y entender que cuando alguien habla o dice o expresa en función a su enojo palabras hirientes, entonces en lugar de enfocarte en esas palabras y engancharte en esa relación, procura identificar las emociones que hay detrás o más allá de esas palabras. Decíamos el domingo pasado, el verdadero mensaje muchas veces está en los sentimientos que existen más allá de las palabras. Es que la comunicación eficaz se resume en escuchar y hablar con el corazón. Una cosa es que tú percibas las emociones y digas, caramba, estás realmente molesto, identificas la emoción, pero no va a ser suficiente, como les decía el domingo pasado, porque una cosa es que tú identifiques esa emoción y otra es que tú permitas que esas emociones lleguen hasta tu corazón y que puedas sentir el dolor o la tristeza de esta otra persona. Y esto es importante para identificar más allá el culpable de la relación o del problema, es identificar la emoción, sentir esa misma emoción y así buscar la solución. Más allá de buscar el culpable, es buscar la solución. Porque quiero que entiendas lo siguiente, y esta es la expresión clave que quiero que guardes en tu corazón. La clave está no solo en entender las emociones, sino en permitir que esas emociones te conmuevan. Y es que esta es una de las principales maneras en que podemos comunicar interés y amor por los demás. ¿Sabe? Estamos llamados. El Señor nos dejó el ejemplo. Dios nos dio la orden de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo puedo expresar yo ese amor? Diciéndole, te amo. Más allá de las palabras, tengo que mostrar que amo. ¿Y cómo muestro que amo a esa persona? Identificándome también con sus emociones, con sus sentimientos. El Señor nos dejó este ejemplo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la relación entre Jesucristo y Marta y María. Pero en esta ocasión, ya en otro escenario, una vez más, hay un encuentro entre el Señor Jesucristo y Marta y María. El escenario o el contexto es muy distinto ahora. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Le comunicaron esto al maestro, se lo mandaron a decir, pero tenían la esperanza de que el maestro al llegar podría sanarlo. Sin embargo, Cristo no llegó. Y de hecho, cuando llegó, ya Lázaro había muerto. Cuando Cristo llega, hay el dolor en el corazón de sus hermanas. Un dolor que es totalmente natural. Y cuando ven llegando al maestro, Marta sale a ese encuentro. Y en Juan capítulo 11, verso 21, vean lo que Marta le dijo al maestro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más, las palabras de Marta podrían interpretarse como una ofensa al maestro, porque de algún modo le está diciendo, oh Señor, mi hermano murió por tu culpa, porque si hubieses estado aquí, de seguro no habría muerto. Tal vez tú y yo hubiésemos interpretado esas palabras de este modo, pero ya el Señor
ve el corazón de Marta y como interpreta no solo las palabras, sino los sentimientos que hay más allá de las palabras, entonces la respuesta de él es muy distinta a la que tú y yo hubiésemos tenido. Pero es que no solamente Marta dijo esto, sino que luego encontramos que María también se entera de que el Cristo llega y va también a su encuentro. Y en Juan 11:32 ocurre lo siguiente, se describe lo siguiente. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hey, ya va. Ahora, María también estaba sintiendo lo mismo y María también expresó lo mismo. Y una vez más podríamos pensar que son palabras ofensivas al maestro, pero recuerda, él no se quedó en las palabras, sino que consideró los sentimientos que hay más allá de las palabras y entendió que tanto Marta como María estaban tristes, había dolor en su corazón, había una depresión en sus vidas, porque por la muerte de su hermano, había un duelo en su corazón. Y el Señor Jesucristo se identificó con ellas, reconoció este sentimiento, pero ¿sabes qué? No solamente se quedó con esto, no solamente dijo, caramba, se sienten tristes. No, sino que Él también se identifica y siente el mismo dolor que Marta y María. De manera que en lugar de recriminarles por sus palabras, Él sencillamente hizo lo siguiente. En Juan 11, capítulo 33, dice: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y Juan 11:35 dice, en el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Esto nos muestra la identificación que el Señor tuvo, la conexión emocional que el Señor tuvo con María y con Marta en esta situación tan triste. No se limitó a las palabras, no se limitó a identificar el sentimiento que tenían ellas, sino que también sintió lo mismo. Se compadeció de ellas. Junto con ellas se conmovió también. Permitió que su corazón se conmoviese. Con esto estaba mostrándole que el dolor de ellas a él también le importaba, que también era su dolor. Y como para añadirle más al asunto, en Juan 11:38 dice la Escritura: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Conmovido una vez más. Y ya conocemos la historia, cuando él habla, ora al Padre, habla a Lázaro y este sale y resucita. Lo que estoy resaltando acá es que una vez más el Señor se conmueve. Entonces se involucra emocionalmente con la situación. No es indiferente. Y este es el ejemplo que Él nos da. Recuerda, la única manera de poderle mostrar a las personas que nos importan es también involucrarnos en sus sentimientos, sentir lo que la otra persona siente. Las personas, y quiero que estés claro en esto y que quede guardado en tu corazón, las personas se sienten amadas cuando saben que entiendes sus sentimientos. Y quizás esto es de la razón de muchos problemas y conflictos y malos entendidos, porque no has mostrado a la otra persona que entiendes sus sentimientos. Y la única manera de poder hacerles ver que entiendes sus sentimientos es permitir que esas emociones también te conmuevan. Que también puedas sentir el dolor, que también puedas sentir la tristeza, que también puedas sentir la alegría. Usted podrá decir, no, pastor, pero yo no creo en eso, esto son palabras de hombre, yo creo que eso es un riesgo muy grande y puedo ser manipulado. Además, ¿dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, yo quiero mencionarte que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5:7 dijo: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De modo que no se trata simplemente de lo que tú creas, es que es una orden de parte de Dios. Y Dios muestra misericordia a nosotros para que también nosotros podamos mostrar misericordia a las personas que están a nuestro alrededor. Pero tú no podrás mostrar misericordia si no te identificas también con el dolor, si no sientes también el dolor, la tristeza o la alegría de la otra persona. Si no entiendes su dolor, si no sientes su dolor, entonces difícilmente podrás mostrarte misericordioso. Tal vez hagas buenas obras, tal vez muestres algún tipo de apoyo, pero se va a sentir el distanciamiento. Se va a sentir el distanciamiento. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos 12:15 afirmaba lo siguiente: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Creo que no hay mayor interpretación que se le pueda dar a este texto. ¿Es necesario identificarse y sentir lo que otros sienten? Sí. La persona, más allá de pretender que buscar la solución al problema, en primera instancia lo que espera es que le entiendan. Las consejerías en las que hemos estado, muchas veces a nivel matrimonial, por ejemplo, la queja fundamental es que la persona no me entiende. Mi pareja no me comprende, no siente lo que yo siento, es insensible, y así varios calificativos. Y todo tiene que ver con esto. Sí es necesario y es importante que puedas también sentir el dolor, la tristeza de la otra persona. Si quieres mejorar la comunicación, si quieres cerrar esos ciclos de conflictos y mejorar la relación y la comunicación, entonces tienes que atreverte también a sentir lo que la otra persona siente. Algunos no prefieren hacerlo. ¿Y saben por qué? Hay una razón, dos razones fundamentales. Primero, sienten que le dan la razón a la otra persona o que podrían sentirse culpables. ¿Y sabes qué? Es posible expresar un interés genuino en lo que la otra persona está sintiendo, aunque no estés de acuerdo con lo que la otra persona haya hecho. Una cosa es reconocer lo que siente y otra cosa también es reconocer lo que hace. Entonces, yo me identifico contigo, te dolió, son consecuencias, es lamentable y siento tu dolor, pero no puedo avalar lo que hiciste. Sientes ese dolor porque actuaste de un modo equivocado, actuaste de una forma que ofendió a Dios, por ejemplo, y ahora estás sufriendo las consecuencias. Te acompaño en tu dolor, pero no puedo validar lo que hiciste. Efectivamente te equivocaste, efectivamente ofendiste a la otra persona y mira ahora con qué te pagó. Oye, sí, me siento mal junto contigo, es desagradable sentirse rechazado, es desagradable que te abandonen, pero lo que hiciste es consecuencia. Entonces, te puedes identificar con lo que sientes y no necesariamente avalar lo que la persona hizo. Entonces, la segunda razón por la que prefieren no identificarse con la emoción de la otra persona es que sienten que pierden el control de la situación y temen mostrarse vulnerables. Por lo tanto, se muestran insensibles, dando así la impresión de que no les importa lo que está sucediendo. Hay personas que dicen eso, ¿no? ¿He escuchado a alguien decir eso? Bueno, a mí no me importa realmente lo que los otros digan. A mí no me importa lo que está sintiendo esta persona. Falló, se equivocó y bien bueno. Pero, ¿sabes? Ninguna relación puede crecer si la otra persona cree que a ti no te interesa lo que ella siente. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a abrirse la otra persona cuando ve en ti una insensibilidad? Cuando simplemente tú te limitas a responder por las palabras que esta persona dijo. ¿Sabes? Tenemos que reconocer los sentimientos que hay más allá de las palabras
pero también permitirnos sentir lo que la otra persona siente, para poder así identificarnos. Usted dirá, pastor, ese es muy riesgoso. Yo prefiero quedarme así. Además, yo no estoy totalmente de acuerdo. Sabes, tú podrás pensar lo que quieras. Yo también podré pensar lo que quiera. Pero como hijo de Dios que eres, como persona que quiere hacer las cosas a la manera de Dios, entonces tienes que tomar en cuenta lo que Dios dice. Tienes que tomar en cuenta el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Tienes que tomar en cuenta el hecho de que el Señor ha sido sensible contigo, se ha identificado con tu dolor, aunque no ha avalado tu pecado, pero sí se ha identificado con tu dolor y se muestra misericordioso, compasivo contigo. Por lo tanto, yo también tengo que hacer lo propio con la otra persona, ¿cierto? Y fundamentalmente es una orden que el Señor nos dejó. En Efesios 4:32 nos dijo lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, lo que has recibido del Señor, también tienes que compartirlo con los demás. No te enganches en un tú a tú con la otra persona que te haya ofendido o te haya de alguna manera atacado. No te enganches, sino por el contrario, esfuérzate y pide al Señor que puedas identificar lo que hay más allá de sus palabras. Y una vez identificada ese sentimiento, entonces concéntrate en sentir lo mismo que esa persona. Que puedas recrearte y que puedas ponerte en su lugar y también sentir lo mismo y que puedas moverte a compasión. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo contigo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 8, dijo: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Como podrás ver, esto es un tema insistente en la palabra del Señor. Y muchas veces nos centramos en la otra persona y no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. No se trata de culpas. Se trata de asumir lo que debes hacer, lo que está a tu alcance de hacer, la forma como puedes responder. Y ya vemos que, como en el caso de la serpiente, cuando se siente amenazada, tú no puedes responder atacando. Tal vez la persona con la que estuviste desde el último conflicto se sintió amenazada. Sus emociones fueron tocadas y respondió, quizás no de la mejor manera. Pero el punto es, ¿cómo has de responder tú? ¿De la misma manera? ¿Vas a contraatacar? ¿Vas a mostrarte insensible y luego pretendes que la relación mejore? ¿O te vas a mostrar indiferente y no vas a hacer lo que te corresponde para mejorar esa relación? Y vas a pensar, no, que esa persona haga lo que quiera. A fin de cuentas, ella fue la que inició, él fue el que inició. Yo no voy a hacer más nada, porque siempre soy yo el que. ¿Vas a mantener esa posición cuando el Señor nos ha dado la orden de que debemos mostrarnos amigables, de que debemos ser compasivos, de que debemos amarnos fraternalmente? ¿Qué decides? ¿Obedecer a Dios o sencillamente obedecer tu criterio, tu corazón? Quiero orar por ti. Sé que no es sencillo. Este es un proceso que va a requerir tiempo. Esta es una forma, un método de relación, de comunicación que va a requerir de mucha fuerza de parte del Espíritu de Dios y de mucho amor de parte de Dios. Tú no puedes dar algo que no tienes. Por lo tanto, tienes que comunicarte con esa fuente de amor con el Señor. Tienes que llenarte de su fragancia amorosa, de su sabiduría y su poder, para que de este modo puedas transmitir esto a los demás. Así que yo te quiero, ¿qué tal si oramos? Yo te quiero invitar a que oremos en esta
en este tiempo. Y le pidamos a Dios esto, que nos dé la fortaleza, la fuerza para poder identificarnos con aquel que se siente triste, como decía el apóstol Pablo, llorar con los que lloran, ¿no? Alegrarnos con los que están alegres, ¿no? Es la manera, la forma para poder entonces crecer en los tipos de relaciones que el Señor nos está permitiendo tener. La gente se sentirán, recuerda, amadas cuando sienten que entiendes sus sentimientos. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre Celestial, yo reconozco que muchas veces me he centrado solo en las palabras, y aun cuando entiendo los sentimientos que hay detrás de esas palabras, Señor, sigo atacando a la persona, o de alguna manera me valgo de sus sentimientos para ignorarla, para atacarla o juzgarla. Pero entiendo, Señor, que no es tu forma de actuar. Y te ruego que me perdones, pues no se trata de mí, sino de ti, Señor. Te pido que pueda yo, Señor, también identificarme con los sentimientos de la otra persona. Y ayúdame, Señor, a sentir los sentimientos de otros. Y no solo quedarme en las palabras. Y así mostrar que me importan. Gracias por amarme. Gracias por mostrar compasión por mí. Ayúdame también entonces a mostrar compasión por los demás. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, les guarde. Le invitamos pues para el próximo domingo, donde estaremos continuando con la tercera parte de esta serie. La tercera parte tiene que ver con quién es el culpable. Desarrollaremos este tema, así que no te lo pierdas. Bendiciones, saludos.